mujer ha sido atropellada en la colectora de General Paz, a la altura de Lope de Vega, en sentido al Río de la Plata. Ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME y la policía. Además se da un choque múltiple en Ramallo y Avenida del Libertador. Ahí está cortado parcialmente el tránsito y está generando complicaciones. Otro incidente más, entró un auto y una moto en Lavalle y Carlos Pellegrini, también con operativo de seguridad. Además de estos choques, se están cargando todos los accesos a Capital Federal, una Panamericana bien intensa en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia Avenida General Paz, acceso oeste cargado a la altura de Castelar, Morón, en sentido hacia la Perito Moreno, y una marcha intensa en la autopista Buenos Aires-La Plata. Hoy se viene la marcha federal universitaria, a las 15:30 se van a estar concentrando en el Congreso de la Nación para luego desplazarse hacia Plaza de Mayo, donde a las 17 se espera que sea el acto central. En el transcurso de la mañana vamos a ir avanzando con los cortes que se van a ir dando, Juli. Trenes y subtes al momento a horario. Muchísimas gracias y nos reencontramos en breve. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Y ahora sí ampliamos la información respecto a la movilización en defensa del presupuesto de las universidades públicas. El gobierno, después de esta marcha que acaba de mencionar Romina Wiener, se va a reunir con los decanos de todas las universidades públicas, o al menos las que estén presentes en la ciudad de Buenos Aires, para conversar sobre los fondos. El Ministerio de Capital Humano creará una comisión para discutir el traspaso de recursos que hasta el momento se transferían de forma discrecional. De esta manera se está discutiendo el gasto actual y cómo va a ser el gasto por egresado y el factor de los extranjeros. Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a la marcha universitaria desde la provincia de Buenos Aires y lanzará cursos de capacitación con el intendente de La Plata. Esto es en el contexto de la marcha de hoy y sobre el presupuesto universitario que está en discusión respecto de si el Estado debe hacerse cargo de la totalidad, si el Estado debe poder recortar ese gasto y si las universidades públicas se dejan auditar, que es parte del conflicto en este momento. Vamos a arrancar con economía hoy porque ayer conocimos la tasa de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. La tasa de inflación de la Ciudad de Buenos Aires no tiene mucho que ver con la tasa o el nivel general de inflación que da a conocer el INDEC este jueves a las 16 horas. Jueves 14 a las 16 horas. ¿Por qué? Porque el componente de los precios que conforman la canasta de inflación de Buenos Aires, de Cava, tiene mucho más peso los servicios que los alimentos. En el caso del INDEC, a nivel general, incluso tomando por regiones, pesan más los alimentos y algunos bienes que incluso los servicios. Por eso el debate respecto de la actualización de la medición con la ENGO de 2017-2018. Esto es la encuesta de los hogares, de consumo en los hogares, de el último registro que se tiene, que es del año 18. ¿Qué dijo la inflación de abril? Bueno, 2,5% para abril, es 0,5 puntos porcentuales menos que en el mes de marzo. Esto implica una desaceleración por primera vez en 10 meses de la inflación en la ciudad de Buenos Aires y seguramente el mapa se replique a nivel general en la inflación del INDEC. El dato anticipa esto que les estoy contando, que vamos a conocer el jueves, y también indica que a partir de abril probablemente los analistas estén mirando o estén viendo una desaceleración de la inflación más pronunciada de lo que veníamos viendo antes de que comenzara a subir. La idea es que para octubre la inflación esté en los mismos niveles que en julio del 2025. Veamos si tienen razón. Ayer tuvimos un buen día, una buena semana para los datos financieros, los registros financieros. El riesgo país perforó los 600 puntos básicos después de 4 meses, llegó a los 498 puntos básicos, no cambia demasiado respecto al último registro bajo que fue 480. La idea es que los puntos básicos del riesgo país estén en 400 para poder estar dentro de lo que sería un país normalizado en Latinoamérica. Hay países como Uruguay que tienen 61 puntos de riesgo país y Argentina está más cerca de los 500 todavía, pero va en línea con la baja que está tratando de conseguir el gobierno para no depender del financiamiento internacional. Hoy también sabemos que
los bonos soberanos siguen con una tendencia hacia arriba, 0,3% subieron ayer en promedio y acumulan un 3% en lo que va de mayo. Hoy es 12 de mayo, 3% de aumento en los bonos soberanos globales y bonares, que son los que contribuyen a que el riesgo país baje. Si suben los bonos, baja el riesgo país. Si bajan los bonos, sube el riesgo país. Esa es la regla. Los drivers económicos también mejoran, la inflación va a mejorar de a poco, la actividad va a mejorar de a poco y probablemente siga bajando la tasa de interés junto con otros beneficios que traiga aparejado esta cuestión de los datos financieros que nos traen todos los días el Banco Central y el mercado de capitales. Y por último, ayer, otro dato importante dentro de este paquete económico tuvo que ver con el dólar mayorista porque no logra superar los 1.400. En este caso no rompe un techo de 1.400 cuando sabemos que el techo de la banda flotante, que la olvidamos en el camino, ya está cerca de los 1.700. Quiere decir que estamos muy lejos del techo de la banda, está en 1.390 el precio del dólar mayorista, que es el que usan las grandes compañías para importar, y el dólar mayorista minorista, el dólar oficial minorista está en 1.400. El dólar blue no se mueve demasiado de ahí, el Banco Central aprovecha este valor del dólar o este precio del dólar para comprar reservas. Ayer hizo una compra de 130 millones de dólares y se suma a los 7.600 millones que ya compró, pero no acumula, porque con ese dinero se está pagando deuda. Las reservas brutas, de todas maneras, superaron los 47.000 o los 46.400, casi 47.000 millones de dólares, que es una meta récord para el Banco Central. Y tenemos más, pero mientras tanto, tenemos que hablar de lo que pasa con el fútbol, que es el último tramo antes de que comience la Copa del Mundo en los Estados Unidos. Hay muchas cosas también en materia deportiva, Juli, pensando en lo que va a ser entonces este día martes. Vamos a estar hablando algunas de las sorpresas entonces que tenemos en esa lista, en esa prelista de 55 nombres de parte de Lionel Scaloni. Nos agarraba ya como en la parte final del programa el día de ayer, pero bueno, vamos a repasar entonces algunos nombres también del fútbol local y de lo que tiene que ver con las ausencias, por supuesto, que dejaron y que dejó, ¿no?, esa prelista de la selección argentina. También lo que va a ser la jornada entonces de cuartos de final, el partido que tiene Belgrano de Córdoba ante Unión de Santa Fe y el compromiso de Argentinos Juniors frente a Huracán. Gran partido entonces en la Paternal. Lesiones, porque Boca, bueno, desafortunadamente no cuenta con buena suerte en esa materia, ni tampoco Racing, y se conocieron novedades acerca de 2 jugadores, también de Defensa y Justicia, en lo que tiene que ver con la salida de su técnico, de Mariano Soso, y todo el cuerpo técnico que venía trabajando con el Halcón de Varela. Vamos a estar metiéndonos también en el futuro de algunos jugadores, 2 puntualmente, caso Franco Armani y Julián Álvarez, en lo que tiene que ver con si van a seguir o no con sus actuales planteles. Lo de Franco Armani, que lo vinculan bastante con ese regreso al fútbol colombiano, y Julián Álvarez, que si bien siempre ha sido del interés del Barcelona, aparentemente PSG, que estaría también jugando una carta fundamental ahí para la negociación y para quedarse entonces con el delantero argentino. Y vamos a estar hablando del mundo del tenis, por lo que fue la gran victoria de Thiago Tirante ante Cobolli, y ya esa instancia entonces de octavos de final que va a estar disputando en el Masters 1000 de Roma. Now, en WhatsApp, 1180-697-9. Buen día, Julieta. ¿Cómo andas? Alejandro de Flores te habla. Me parece una aberración lo de los médicos clínicos que no puedan recetar otros medicamentos de otras patologías. Te cuento, yo tengo 4 enfermedades crónicas, de las cuales necesitaría ver a 3 especialistas todos los meses para que me receten medicamentos. Te cuento, por mi obra social yo tengo que pagar 10.000 pesos por cada vez que veo a cada uno, más los exámenes que tengo que hacer. Es una fortuna, es ridículo. A mí el clínico me hace la receta para todos los medicamentos y me ahorro bocha de guita. No, es cualquiera la que se está mandando con esa, cualquiera. Gracias, Alejandro, gracias por tus mensajes. 1180-697-9. Me gustaría conocer la opinión de todos ustedes respecto a si van a tener que empezar a participar de visitas a médicos especialistas para que les den una receta de un medicamento especial, o
prefieren seguir visitando al médico clínico, que a veces los saca de apuro y les hace todas las recetas de aquellas personas que necesitan tener medicación por las patologías de base, como recién decía nuestro oyente. Ustedes tienen que pensar que esto tiene que ser ágil, y si lo quieren agilizar, la manera no es ir siempre al especialista, porque entonces sobrecargarían a los especialistas médicos con más visitas por el tema de las recetas, que no tiene que ver con una consulta que necesite hacer una batería de exámenes. Así que también hay que pensar esa parte, porque eso también genera costos en el sistema de salud. Gracias por los mensajes. Escucho nuevos, 1180-697-9, o nos escriben por YouTube, que nos están viendo y estamos leyéndolos también en este momento. Seguimos con la agenda del día, porque ayer se concretó la privatización de Transener, que sería algo así como la operadora mayorista de transmisión eléctrica más grande del país. Esto estaba principalmente en manos del Estado. Ahora el Estado argentino transfirió la totalidad de las acciones al consorcio integrado por Geneia y por Edison Energía, que ahora comparte la conducción de esta operadora con Pampa Energía. O sea, son 3 compañías nacionales con grandes empresarios detrás, nacionales también, que están al cargo de la operación de la transmisión eléctrica de todo el país. Ayer conocimos la novedad judicial de que Julio De Vido consiguió la prisión domiciliaria, después de mucho tiempo. Lo van a trasladar durante esta semana a su chacra en Zárate con disposición del tribunal, y esto tendrá que ser cumplido mientras que el sistema de vigilancia se respete. ¿Cuál es el sistema de vigilancia? Tiene que usar tobillera electrónica. La tobillera electrónica la va a tener que usar permanentemente sin ningún tipo de excusa, y no se va a poder alejar en determinada cantidad de metros de su casa en Zárate. Esto va a ser hasta completar los 4 años de condena por la tragedia de Once. Además, ayer conocimos estadísticas sobre récord de pasajeros y vuelos internacionales. El mercado local internacional aerocomercial tuvo el mejor inicio de año de su historia. La suba se dio por el crecimiento de los vuelos principalmente internacionales y la apertura de nuevas rutas al exterior. Sin embargo, cuando miramos el mercado local de cabotaje, la cantidad de pasajeros y de rutas mostró una caída en todo el país. Así que hay que reforzar las rutas y la cantidad de pasajeros domésticos respecto de los que salen del país, no solamente para vacacionar, sino también para trabajar. Vista la compañía petrolera que fundó Galuccio, que fue el ex CEO y presidente de YPF en la era Cristina Kirchner, está aumentando fuertemente su producción de petróleo en Vaca Muerta. Va a alcanzar los 160.000 barriles diarios con una inversión de $1.800 millones. Esto fue anunciado ayer y fue noticia justamente por el volumen de la inversión. Se consolida como el principal o la principal productora independiente de petróleo en la Argentina, incluso hoy superando a YPF una vez que logre los 160.000 barriles diarios aproximados a partir del próximo año. Y los precios de las naftas todavía están en veremos, porque se esperaba una reunión hoy de YPF, pero según lo que me explican en la compañía, esto se va a decidir en una mesa chica en la que va a participar el CEO de YPF, Horacio Marín, junto con los técnicos. Van a revisar el precio de los surtidores, el precio de referencia de los surtidores en todo el país, teniendo en cuenta este buffer, que era una especie de colchón que se había establecido con un precio del barril de $80-85 por barril. Hoy el precio del Brent está por encima de los 100. Quiere decir que tienen que decidir si van a subir 20 puntos, lo que tiene que corregir en este momento el barril de petróleo mayorista, o si van a ir haciéndolo de manera progresiva. La diferencia o el atraso que tienen las naftas en Argentina, teniendo en cuenta lo que pasa en el exterior, es de 15 puntos porcentuales. Ahora sí, Paula. Seguimos con noticias deportivas. Juli, yo te hablaba también de lo que tenía que ver con esos nombres de la prelista entonces del Mundial, destacando algunos, si bien, bueno, algunas novedades dentro del rentado local. Bueno, lo de Santiago Beltrán, que ya lo veníamos hablando, el arquero de River. Son nombres que están por lo menos reservados. No quiere decir que por supuesto vayan al Mundial, pero Santiago Beltrán es uno de ellos. Al igual que Lautaro Di Lolo, el jugador de Boca, es otro de los que aparece también allí. No tiene citaciones con la selección mayor, pero bueno, ha tenido un buen rendimiento en 2026. Tomás Aranda, otro de los jugadores del equipo Ceneice también. Un jugador que ha venido destacándose también partido tras partido en esa función de conectar ese doble 5 de Boca con los atacantes. Lo viene haciendo de muy buena manera. Nicolás Capaldi,
Osvaldo, jugador del Hamburgo, desempeñándose entonces allí en el fútbol de Alemania, un jugador que suele jugar y suele estar en esa posición de carrilero por el sector derecho. 26 partidos y un gol en lo que va de la temporada. Un jugador que llamó la atención, un nombre, el de Said Romero, del Getafe. Pasó por Estudiantes, estuvo también en Brujas, en el fútbol de Bélgica, y está en condición de préstamo allí en España. No pudo tener continuidad en Brujas, así que por eso aterrizó justamente en el Getafe, un equipo que está peleando participación a Copas Europeas, así que, bueno, él ha tenido también buenos minutos. Milton Delgado, otro del Rentado local, y Mateo Pellegrino, jugador del Parma. Había estado en el fútbol argentino en Vélez, en Estudiante y en Platense, y bueno, terminó una muy buena temporada entonces allí en Europa. 11 goles en 37 partidos. Todo esto pensando en, por supuesto, lo que va a ser ese debut de la selección argentina ya ante Argelia el martes 16 de junio. Y como ausencias, creo que las dos más importantes que se destacan son la de Ángel Correa y también la de Paulo Dybala. Ángel Correa actualmente en el fútbol mexicano, perdiendo también tanto competencia a nivel un poco en ese paso del Atlético de Madrid allí a Tigres, y Paulo Dybala, bueno, con muchas lesiones desafortunadamente para la joya, ya también una semana en la que anunció que por lo menos nadie de la Roma se ha acercado para hablar de su contrato y de su continuidad, y cuando sí empezaron a crecer los rumores de lo que sería su llegada entonces a Boca. También lo del Tati Castellanos, jugador del West Ham, que no la está pasando bien, un equipo que está peleando por no descender, por no ir a Championship la siguiente temporada, 2026-2027. Bueno, es otra de las grandes ausencias. Algunos de los nombres en esta lista, en esta prelista de 55 jugadores de Lionel Scaloni. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Buen día, Julieta. Buen día, Paula. Bueno, quería comentar acerca del cambio a la ley del ejercicio de la medicina, lo cual me parece una barbaridad. Va en contra de toda la filosofía de atención primaria de salud y de descentralización de la atención de los pacientes. Es solo para complicar la vida de los pacientes. Yo, siendo médico, te puedo decir que es mucho más lógico y es mucho más sencillo que un médico especialista te atienda 1 o 2 veces al año, que establezca un tratamiento y que si esto es un tratamiento crónico, después haya un médico clínico, un médico de familia o un médico generalista que te atienda en un centro periférico y que te vaya no solo haciendo las recetas, sino controlando los parámetros del tratamiento que se supone que estás haciendo, para saber si el tratamiento va como corresponde o no, y en todo caso, si no estuviese yendo como corresponde y excede a su capacidad como médico generalista, te derive al especialista para que haga el ajuste que corresponde antes de los controles programados. Pero que un especialista tenga que recetar un antihipertensivo cuando cualquier médico lo puede hacer, inclusive sin necesidad de que sea primera, segunda consulta o un control, me parece una barbaridad. Excelente, gracias por el mensaje y gracias sobre todo porque es una persona que conoce cómo funciona el sistema de salud, porque es médico. Entonces es importante entender que a veces uno quiere simplificar y con esa simplificación está arruinando todo un sistema que ya funciona de una manera y podría ser sustituido por un sistema que por ahí pueda ser inteligente. Es decir, con mi prepaga, con mi perfil, con mi historia clínica online, la farmacia me puede pedir una receta que ya es copiada del propio profesional que me está atendiendo de manera crónica. Podría ser un ejemplo. Hay muchos sistemas en el mundo, pero este no sería el ideal. Vamos a seguir recibiéndolos de este lado, 1180-697-9. Quiero escucharlos. ¿Qué piensan del acuerdo o la propuesta que hizo Mario Lugones sobre simplificar el sistema de salud y la ley del ejercicio de la medicina? Now. Llegó Hot Sale a Sodimac. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en herramientas, pinturas, electricidad, plomería, aberturas, construcción y más. Concreta tus proyectos al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.sodimac.com.ar. La batería es William, mi batería es William. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie,
la actualidad en un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now 97.9. Buenos días, Ezequiel Marcusi, ¿cómo estás? Muy buenos días para ustedes, ¿cómo están? Excelente, ¿cómo está el día hoy? Hace frío, Bueno. pero está lindo. Sí, está frío, pero está lindo, como vos decís, porque hoy arrancamos con una mínima más arriba. En este momento, 10 grados de temperatura en la Registramos ciudad de ayer. Buenos Aires. 10 en el AMBA. Sí, exactamente. Y vamos a tener una máxima superior a la que tuvimos ayer, porque vamos a llegar hasta unos 21 o 22 grados. Buena noticia, Con- sí. Hoy se sale con Sí. remerita, entonces. Sí, va a estar muy, pero muy bueno, así que Paula va a estar muy cómoda. Paula, a disfrutar, porque a partir de mañana las máximas. Bueno, se nos está cortando, así que en un ratito retomamos comunicación con Ezequiel Marcusi porque necesitamos saber cómo va a estar el resto de la semana. Sí, sobre todo eso, pero por lo que le alcancé a escuchar, baja, ¿no? Vos Así te que- pusiste polera Pero a la mañana sí. o hace suéter frío. con, ¿cómo se llama? Cuello con- tortuga. Sí, cuello tortuga, cuello Bueno, alto. tenés A la una- mañana hacía frío. Está bien, tenés razón. Después, abajo, ¿qué tenés? Eh, Sin intrometerme en tu vestimenta. no, tengo calza térmica. Calza. Yo Bueno, soy- empezá a ponerte una remera y a la tarde te vas a morir. No, claro. No, ya. Señores, usa Me camiseta voy. térmica y calza térmica. ¿Qué decirles? Pensada para vos. Los argentinos desconfían del peso, pero no del gobierno.
¿Cómo sabemos esto? Porque los ahorristas y la gran mayoría de los argentinos que tienen pesos disponibles siguen comprando dólares a través del banco, a través de la plataforma de cualquiera de los bancos en los que hoy tienen cuenta. ¿Y esto por qué? En parte porque el dólar está quieto y entonces esto permite hacernos de dólares fácilmente sin tener que especular con que está subiendo y que los pesos que tenemos no nos alcanzan para comprar más. Esa es la primera idea. La segunda, cada vez que un argentino compra dólares en este momento, en el 80% de los casos lo deja depositado en una cuenta a la vista en dólares. ¿Qué significa eso? ¿Que confían en los bancos? No, significa que confían en la gestión actual. Lo que pasa es que no confían en el peso, si no, no estarían haciendo compras de dólares constantemente. A pesar de que la cantidad de dólares comprados en los últimos meses bajó notablemente respecto de septiembre y octubre del 2025, el sistema de, podemos decir, remonetización o de cambio de moneda en la Argentina es constante. Los bancos ven crecer la cantidad de depósitos. Vemos que en total hoy Argentina tiene 39.000 millones de dólares de depósitos hasta abril del 2026 en cuentas a la vista. Esto es más del 70% de los ahorros de los argentinos que pueden ahorrar o que tienen ahorros. El resto, lo que no se ve, claramente está por fuera de las cuentas, en cajas de seguridad o incluso en las casas, en los colchones o en donde las personas quieran guardarlos. En diciembre, la cantidad de dólares comprados había sido de 1.300 millones. En enero bajó a 800 millones, estamos hablando para atesoramiento. En febrero fue de 425 millones y en marzo de 445 millones. Esa es la variación que tuvieron los depósitos en dólares a la vista según la consultora LSG. Lo que tenemos que decir al respecto es que a pesar de que el ahorrista argentino no confía en el peso, incluso mientras el peso se aprecia contra el dólar, casi 11% en lo que va del año, los argentinos siguen confiando en este gobierno y no tienen temor a la expropiación, pero sí tienen temor a una futura devaluación. La buena noticia es que a partir de ahora, si miramos las proyecciones de los analistas financieros, es altísimamente improbable que este gobierno necesite devaluar o necesite depreciar la moneda para poder cumplir con las deudas que tiene que pagar en dólares y o en pesos. Todo lo contrario, el gobierno va a hacer lo imposible para que el peso se aprecie en detrimento del dólar, porque un país con moneda fuerte, según esta gestión, es un país que tiene la proyección de un país que se desarrolla económicamente. Un país con moneda débil es un país emergente que probablemente no tenga la oportunidad de crecer económicamente. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? La mañana de Now 97.9. Día martes en el que arrancan entonces los cuartos de final en el fútbol argentino. 2 partidos, Juli, 7 de la noche y 21:30. ¿Quiénes juegan? Mira, a las 7 de la noche juega Belgrano de Córdoba ante Unión de Santa Fe. ¿Dónde? Eso va a ser en Córdoba porque Belgrano quedó mejor ubicado, entonces por eso se queda con esa localía. Un Belgrano de Córdoba que viene de eliminar a Talleres con ese único tanto durante ese compromiso y en el Kempes. Y lo de Unión de Santa Fe también muy valioso porque eliminó quizás al equipo que mejor había tenido su presentación a lo largo del semestre, que fue Independiente Rivadavia. Entonces llamó mucho la atención también la manera en la que Unión se clasifica a estos cuartos de final. Y a las 21:30, Argentinos Juniors frente a Huracán, el equipo de la Paternal siendo local también en esta noche de fútbol, siendo uno de los más parejos, de los más regulares y consistentes a lo largo del torneo, junto a un Huracán que dejó en el camino a Boca, nada más y nada menos, ¿no? Eso tú recordarás bien el fin de semana, esa noticia. Bueno, te cuento un poco. De parte de Belgrano de Córdoba para ese partido a las 7 de la noche, Lucas Pacerini, que había sido expulsado, bueno, es baja por supuesto para ese duelo. Unión de Santa Fe apostándole un poco a la colectividad, como bien lo destacaba su entrenador, siendo esa cualidad entonces para intentar vencer al conjunto
Pirata. Y de Argentinos Juniors también, bueno, logrando un 2-0 frente a Lanús, un equipo que igual no tenía tanto gol, pero sí siendo favorito, eso hay que mencionarlo. Y del lado también de Huracán, 2 bajas, la de Eric Ramírez y la de Fabio Pereira, las 2 por expulsión. Recuerden que Huracán finalizaba ese partido en la Bombonera con 9 hombres ya en el tiempo suplementario, y bueno, esto hacía que se pusiera un poquito en peligro, ¿no?, la clasificación para el conjunto de Diego Martínez. Mucha intensidad en ese partido, pero creo que son 2 grandes duelos que vamos a tener en la primera jornada entonces de los cuartos de final en el fútbol argentino. Las voces de los protagonistas en audios. Vamos a escuchar qué estuvo pasando ayer y antes de ayer con la marcha universitaria, con la confección de esta movilización masiva que se va a dar hoy a la tarde. Pablo Evelson, que es el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, le dio una entrevista a La Nación y dijo que el problema no es solo el número, sino también la cantidad de años de formación que tenían los profesores que habían renunciado. Acá el problema se empieza a abrir porque finalmente la discusión es presupuestaria, pero después esto deriva en un montón de otros problemas que afectan no solamente el funcionamiento de la universidad, sino también la calidad educativa. En nuestra facultad el año pasado renunciaron más de 100 docentes y en la que va de este año renunciaron 55. El docente que está entre los 30 y 40 años, que un docente de 40 años ya lleva 10 años o 15 años de formación dentro de la facultad y lo podemos reemplazar con algunos docentes nuevos, pero esa formación se pierde y es muy difícil de reemplazar en estos momentos. Claro. Entonces, lo que estamos perdiendo no solo es recursos humanos, sino recursos humanos de calidad superlativa que llevaban 10, 15 años de investigación científica. Ahí lo escuchaban al decano de la Facultad de Farmacia, pero también habló el decano de la Facultad de Veterinaria de la UBA en una entrevista en C5N. Él es Alejo Pérez Carrera y también se refirió a los despidos. Desde enero de 2024 a la fecha hemos recibido 103 renuncias de docentes rentados, con un impacto enorme, por supuesto, en el normal desarrollo de las actividades que se sostienen gracias a un enorme compromiso de todos los equipos docentes y también del personal no docente, vitales para el funcionamiento de la universidad. Y hemos sostenido las aulas abiertas porque tenemos el compromiso de formar a nuestros jóvenes que se acercan a la universidad con este sueño, con esta ilusión, con este objetivo de vida de ser un profesional universitario y recibir educación de calidad. Insisto, con un enorme compromiso y a pesar de un atraso salarial que ya ronda el 40%, seguimos durante todos estos años con las aulas abiertas. Los atrasos salariales van en línea con lo que cobran los empleados públicos o los empleados del Estado Nacional, que están entre 34 y 40 puntos por debajo del 2023. Esto tiene una lógica que tiene que, o responde, es la contracara del recorte o del ajuste del gasto que está haciendo el gobierno nacional. Pero el gobierno dice, hasta ahora nosotros hemos cumplido siempre con el presupuesto y hemos hecho las transferencias necesarias para que la universidad funcione. Ayer Alejandro Álvarez, que es subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, explicó que no están en deuda con las universidades. Desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo, afirmando falsamente que las universidades van a cerrar. Pero lo que nadie se pregunta es por qué tenemos una de las tasas de egreso más bajas de la región y casi un 40% de los alumnos no rinden ni una sola materia. La UBA alega que el gobierno no transfirió los fondos para el funcionamiento de los hospitales escuela, cuando sí se realizaron todas las transferencias correspondientes. El interrogante es por qué la UBA quiere quedarse con el 95% del refuerzo para los hospitales universitarios, dejando solo el 5% para que funcionen los hospitales universitarios de todo el país el resto del año. Argumentan que el dinero no alcanza. Sin embargo, el gobierno habilitó a las universidades a cobrar a los estudiantes extranjeros y decidieron no hacerlo. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter de cabeza en la economía porque sabemos que el mes de abril es bisagra, viene con recuperaciones sobre todo en el sector industrial. Fausto Espotorno habló en la pantalla de La Nación Más con María Laura Santillán y explicó que están viendo mejoras en los sectores manufactureros. Si vos estás en un sector exportador, el sector exportador por definición es el sector más competitivo de una economía. Entonces el sector que más trata de aumentar la productividad. Y es razonable que esté a la avanzada en el cambio tecnológico, etc.
achicándose, aumentando la productividad fenomenalmente. Si vos vas a China, que es un gran potencia industrial, fíjate qué empleo está cayendo, el empleo industrial. ¿Qué sucede? No es el sector que en forma directa que crea empleo, porque es el sector que genera riqueza, pero sí genera empleo a todos lados. Entonces vos decís, che, si está cayendo el empleo en Neuquén, ¿por qué en Neuquén la construcción está lo que está creciendo la construcción en Neuquén? ¿Por qué está creciendo lo que empieza a crecer? Son todos los sectores que periféricos. Bueno, en la misma línea de la recuperación en la industria y en otras actividades también aparece la desinflación. Julián Yosovich, que es analista de empresas y también analista económico, estuvo en el Cronista Stream explicando cómo vienen los números de abril y de mayo. Hoy la clave está en que si bien el dato de abril va a ser una buena noticia porque se va a haber cortado la racha alcista en la inflación, lo importante es que la tendencia de la desinflación se vuelve a reanudar. Esa tendencia que hemos tenido prácticamente a lo largo de toda la gestión de Milei, salvo entre mayo del año pasado y a marzo de este año, que son 10 meses, que es bastante tiempo, bueno, ya se termina, evidentemente, y el mercado otra vez reanuda su expectativa de desinflación. Acá está en que el mercado de alguna manera antes tenía una expectativa de desinflación más acelerada y ahora más lenta, porque se esperaba que estemos en 1,5 para mayo y ahora lo está viendo ya para última parte del año. Así que si bien se espera una mayor desinflación, esa desinflación sería más gradual respecto a la que se esperaba previamente. Bueno, sobre este tema va a conversar justamente con Julián Yosovich, el presidente de la Nación, el jueves a las 18 horas. Van a desmenuzar el informe del IPC del INDEC, que va a salir del horno a las 16, en vivo en la pantalla de Neura. Esto es una novedad que se anunció ayer. Por otro lado, devaluar no es la solución, eso lo dicen los economistas que están más alineados al espacio oficial. A partir de la discusión que hay entre devaluar y no devaluar, porque la Argentina no es competitiva, los que están más cerca del gobierno piensan que el tipo de cambio es una variable más a tener en cuenta y que el costo argentino es lo que pesa para ser competitivo, mientras que los que no están de acuerdo con esa mirada dicen que devaluar podría ser una solución. Federico Machado, economista, dijo esto en una entrevista. Aumentar el tipo de cambio lo que te hace es que bajen los precios de Argentina y que bajen los salarios. Y que bajen los salarios más que los precios. Yo creo que el problema de la competitividad argentina no pasa por los salarios. Yo creo que los salarios de Argentina en términos reales están bajos. Y si los salarios están altos en dólares, pero están bajos en términos reales, ¿qué quiere decir? Que el componente no salarial de los precios es el que está alto. ¿Y qué son esas otras cosas? Por un lado, son todos los impuestos que van a los precios que no son el salario, ¿no? Dentro del cual tenés ingresos brutos y tenés el cheque. ¿Qué más hay dentro de los precios que no son el salario? La productividad, ¿sí? Si vos tenés baja productividad, entonces, por más que vos devalúes, nunca vas a lograr que se equilibre la ecuación entre precios y salario. Entonces tenés que elevar la productividad. ¿Cómo vas a elevar la productividad? Para mí la vas a elevar con inversión en obra pública y con inversión en ciencia y tecnología. Bien, excelente, gran resumen sobre cuál es el debate y la cuestión de lo que hay que hacer en función de la productividad y la efectividad o la eficiencia económica. María Castiglione, economista, estuvo hablando en A24 sobre si el gobierno está dispuesto a soltar algunos pesos más, a ser un poco más expansivo para que actúe sobre la economía y haya una recuperación más rápida. Yo creo que tiene una concepción distinta de la economía, que piensa que aumentando el gasto, financiado con emisión monetaria, movés la economía y vos al principio tal vez podés tener un mínimo efecto o algo de efecto en actividad, costa más inflación, pero después cuando seguís con esto, el ajuste, el plan platita de masa no duró ni siquiera 2 meses en términos de actividad y disparó la inflación. Entonces me parece que lo vimos. Lamentablemente no hay magia y requiere como condición necesaria estabilizar y que haya horizonte. Cuando la gente se asusta y piensa que de vuelta la cosa puede complicarse, como pasó en el periodo preelectoral, los argentinos se dolarizan. Si se dolarizan, no compran cosas, contraen, ¿no?, la demanda y eso impactó y obviamente fue costoso. Último, Nacho Abuchil, que es el presidente del grupo Invertir en Bolsa, habló sobre los beneficios que tienen las agencias de notificación o de calificación crediticia como Fitch para la Argentina. Es decir, están mirando todos los cambios de los drivers macroeconómicos y de los drivers financieros para recalificar la situación argentina. Ya Fitch nos cambió la nota y nos mejoró en CCC+ a una B-. Bueno, ahora la historia continúa y aparentemente van a aparecer otras calificadoras mejorándonos la nota. Bien. Coincido también que va a haber alguna otra calificadora que nos va a hacer un upgrade
seguramente, y creo que eso en cuanto a flujos también es muy positivo porque algunos fondos necesitan más de una calificación afuera de la sede. Sí. Bueno, entonces eso me parece que va a generar algunos flujos adicionales. Lo veo bien, lo veo bárbaro. Todo lo que sea que genere una disminución en el costo de financiamiento para las compañías es espectacular. Es probable que en el día de hoy el riesgo país siga bajando si las cosas se mantienen como están, así que será noticia toda la semana. Son las 7:46 de la mañana. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Noticia corta del mundo del deporte, lo que fue la salida de Mariano Sosa, que renunció como entrenador de Defensa y Justicia. Juli, ya el Halcón de Varela, entonces, que se quedó sin entrenador. Este anuncio que se hacía el día lunes. Tengan en cuenta que Defensa y Justicia no clasificó entonces a esos playoffs del torneo y bueno, dejaba entonces así el cargo Mariano Soso. Un equipo, Defensa y Justicia, que tendrá todavía que terminar el semestre con ese duelo frente a Racing por Copa Argentina, aún con fecha y con lugar a confirmar, con un balance Soso en ese segundo ciclo de 10 partidos, empatando entonces, 10 victorias, 11 compromisos empatados y 12 derrotas, un 41% de efectividad, lo que dejaba Mariano Soso a cargo de Defensa y Justicia. Y también te hablo de Diego Pablo Simeone, que tuvo jornada de rueda de prensa, esto previo al partido del Atlético de Madrid ante Osasuna. Tiene la posibilidad el Cholo de terminar tercero de la Liga. Es la ilusión, más allá que España, gracias a lo que fue la victoria de Rayo Vallecano la semana pasada y la clasificación a la final de la Conference League, va a quedar España con 5 cupos de manera directa a Champions. Bueno, lo estaría conquistando también el Atlético de Madrid. Él quiere finalizar tercero. La palabra entonces del Cholo Simeone, ya previo a lo que va a ser el partido de esta tarde a las 4:30 ante Osasuna. Tenemos una mínima posibilidad de, si lo hacemos bien en estas 3 fechas y el Villarreal pierde un partido y nos da la posibilidad de ir a jugar el último partido con opciones para salir tercero, es lo único que tendríamos como objetivo real. Como siempre buscaremos jugar los partidos con el mejor equipo que pensemos para poder ganar el encuentro y seguramente también participarán algunos chicos como lo han venido haciendo últimamente, más que nada debido a las bajas que también el equipo tiene y ojalá que sigan aprovechando esta oportunidad tan linda que es jugar en el primer equipo. Todos queremos ganar siempre, es el estímulo que te da este deporte, que es competir, ya sea amateur o profesional. A nosotros nos toca profesional, a algunos les toca amateur, como lo explicaba recién. No creo que ninguno que juegue amateur vaya diciendo la verdad que hoy no tengo ganas de ganar. Van a jugar, obviamente, para ganar y divertirse y hacer lo que les gusta, que es jugar al fútbol. Bueno, algunas de las bajas, incluso a las que hacía referencia Simeone, lo de Nico González y también lo del mismo Juliano. El calendario de Atlético de Madrid, que continúa con el partido de esta tarde entonces frente a Osasuna, Girona y Villarreal. Así va a terminar el mes de mayo. Villarreal, que es ese equipo con el que está peleando ese tercer lugar, así que es duelo directo. Y Villarreal, el submarino amarillo, el equipo de Marcelino, que tiene partido frente al Sevilla, ante el Rayo Vallecano y el último entonces de la Liga con el Atlético de Madrid. 9 puntos los que quedan en disputa entonces allí al finalizar ya el fútbol español. Villarreal es tercero con 69 puntos y Atlético de Madrid es cuarto con 63. 10 minutos para las 8 de la mañana. Romina Winer, ¿qué novedades tenemos? Bueno, se va complicando toda la circulación. En estos momentos se suma otro choque entre un auto y una moto en Avenida Directorio y Quirno. La circulación está reducida. Otro incidente de las mismas características, auto y moto, en autopista Ilia, esto es justo a la altura del enlace con Lugones, sería Lugones enlace con Ilia en sentido al centro, ahí también está reducida la circulación y trabaja el SAME. Otro incidente se suma en Jorge Newbery al 3400 en Chacarita, en todos los puntos el tránsito reducido y con demoras. Muy lenta la circulación en todo lo que es Panamericana entre 197 y 202 hacia General Paz, la General Paz con demoras en los barrios de Liniers, Mataderos,
Mano a Lugones, y lenta la circulación, la autopista Buenos Aires-La Plata, zona de Wilde hacia el Bajo Porteño. Ya lo veníamos anticipando, Juli, hoy se viene la Marcha Federal Universitaria. Sí. A partir de las 13 horas va a haber concentración en distintos puntos de la ciudad. Uno va a ser Plaza Jusey, donde se encuentran muy cerquita facultades de Psicología y Economía, en Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Además, en las facultades de Psicología, Ciencias Sociales, Derecho, son otros puntos de concentración. La CTA se espera que va a estar en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, las organizaciones piqueteras en Plaza del Congreso, y todos se van a ir desplazando hacia Plaza de Mayo, donde va a ser el acto a las 17 horas. ¿Cuál va a ser el perímetro comprometido? Bueno, un gran rectángulo que va desde Avenida Santa Fe hasta Avenida Belgrano y desde el Bajo hasta el corredor Callao Entre Ríos. Así que a partir del mediodía, olvidarse de la zona, Juli. Gracias. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. 8 minutos para las 8 de la mañana, y así tenemos que resumir cómo está la guerra, cómo es la situación hoy del conflicto bélico en Medio Oriente. Día 72. Trump advirtió que la tregua con Irán está al borde del colapso y prometió una victoria total. Trump viene haciendo declaraciones fuertes con intensidad justamente porque no logra llegar a un buen puerto con las conversaciones por la paz. El presidente calificó de estúpida y de basura la respuesta del régimen que le hizo la propuesta americana a través del secretario de Estado, Mark Rubio. Trump había propuesto que Irán permitiera el paso a través del bloqueo de los puertos iraníes y también del estrecho de Hormuz. Washington insiste con que tiene que estar abierto el estrecho. Por supuesto que Irán no lo quiere hacer porque para eso prefiere cobrar peajes o prefiere cobrarle a todos los buques que tengan un origen que no sea oriental, principalmente occidental, pero también le está cobrando a países que no son aliados. Esto hace que se encarezca aún más el petróleo y el resto de los commodities que pasan a través del estrecho de Hormuz. Mientras tanto, Israel quiere poner fin a su apoyo militar estadounidense de 3.800 millones anuales. Esto significa que Estados Unidos le está prestando dinero a Israel a través de esta concesión que tiene con el Parlamento. Trump pide permiso para tener un presupuesto más grande y parte de ese dinero se lo envía a Israel para que continúe con la defensa del conflicto bélico. Bueno, aparentemente Israel quiere poner fin a este apoyo militar para tener la libertad de poder hacer lo que decida en materia de defensa. Estas fueron declaraciones que hizo el primer ministro Benjamin Netanyahu a la cadena CBS de los Estados Unidos. Trump, al mismo tiempo, está a punto de viajar a China. Este miércoles va a llegar el jueves para una reunión con Xi Jinping. Quiere que el primer ministro de China intervenga en este conflicto bélico y trate de convencer a Irán de que termine con los bombardeos. El viaje probablemente sea más extenso de lo esperado en cuanto a las reuniones previstas, y hay dos temas de conversación más allá del conflicto. Uno, se va a discutir qué va a pasar con el patentamiento y las patentes y los derechos de software de la AI, de la inteligencia artificial. El segundo, cuáles van a ser los sectores más importantes a tener en cuenta en cuanto a los aranceles. Agricultura y energía, esto según la Casa Blanca. Israel reconoce que la guerra con el Líbano y el grupo terrorista va para largo. Esto es una noticia de hoy en los diarios internacionales. Sigue bombardeando pese a las negociaciones y pese al alto fuego que había cerrado con el Líbano. Recuerden que Israel y el Líbano se sentaron en los Estados Unidos, firmaron un acuerdo de paz por 15 días. Esto era porque los dos estaban de acuerdo con que quienes bombardeaban a Israel era el grupo terrorista Hezbollah. Hoy Hezbollah incumplió esta norma, incumplió ese acuerdo de paz por un tiempo determinado, y entonces Israel se defiende. Las conversaciones están estancadas porque Hamás no desarma e Israel no frena los ataques. Ese es el resumen. La guerra está agotando las reservas mundiales de petróleo, lo sabemos. En este momento el petróleo cotiza por encima de los $100 por barril. La rápida reducción significa que el riesgo de la suba del petróleo y la escasez puede ser extrema en los próximos meses. Esto no se había visto nunca en un conflicto bélico anterior. Siendo las 7:55,
le doy el paso a la última noticia de deportes de Paula y con eso nos vamos. Te cuento algo cortito también, bueno, respecto a lo que tiene que ver con la Copa del Mundo, porque ya tenemos la primera selección con los 26 jugadores confirmados. Así que tú que querías ambiente de mundial, ahí poco a poco. ¿Cuántos son? Bosnia-Herzegovina, 26 jugadores ya convocados. Bueno, y vamos a tenerlos así de todos los equipos. De parte de ellos, claro, lo vamos a ir teniendo con el transcurrir de los días. Viste que ayer, por ejemplo, Argentina entregaba la prelista. Sí. Bueno, Bosnia entregó ya su lista de 26. O sea, es la prelista, la lista y el ya. equipo confirmado. Exacto, listo. Exacto. La ya lista, la prelista. Bosnia entregó los 26 que van a ir al Mundial. ¿Es el primer equipo que lo hace? Sí, Bosnia que está en ese grupo B que comparte con Canadá, Qatar y Suiza. Bosnia que fue la que sacó a Italia, ¿no?, de la posibilidad de disputar entonces este Mundial, todo comandado por Sergei Barbares y liderada esta selección por Edin Dzeko, el hombre de 40 años, un jugador que estuvo bastante tiempo también en el fútbol italiano y que ahora está en el Schalke 04 de la Bundesliga. Así que los dragones esperan tener una buena participación. Les decía, grupo B, Canadá, Qatar y Suiza. Creo que Bosnia se perfila para ser una de las selecciones que tenga una buena participación en lo que tiene que ver entonces allí con su grupo. 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, se esperan 21 para esta tarde, cielo completamente despejado, un día espectacular. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. Llegó Hot Sale a Sodima. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en pisos, electro, baños, pinturas, herramientas, muebles, decoración y más. Llévate todo al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodima. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.sodimac.com.ar. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker. Con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Aprovecha 9 cuotas sin interés en asistencias y viaja protegido. Turismo City, paga menos por viajar. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 96.
Now. ¿Dónde estamos? El día ya está en marcha. Now acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buen día. Nos sumamos con Juanjito Salce. ¿Cómo estamos? Paulita, Juli, buenos días. Buenos días, chicos. Buen ¿Cómo día. estamos? Hola, dormidas. No, pero es hermosa la mañana. Hoy es una invitación a transitar finalmente al aire libre, a hacer actividad física. Vi gente ya corriendo. No me crucé a L, pero vi gente que estaba corriendo, estaba, digamos, seguro, a esta hora, que estaba yendo al gimnasio, etcétera. Da la impresión que nos empezamos a acostumbrar al invierno. Nos empezamos a acostumbrar al otoño más invernal que primaveral, más allá de que va a tener esquirlas esta semana, porque va a llegar a temperaturas de 21, 22, 24 grados, como anunciaba Ezequiel. Primavera. Y efectivamente vamos a tener una tarde bastante cálida, más bien sin grandes abrigos, sin grandes camperas, sin grandes ropajes, cosa que efectivamente hemos visto en el transcurso del fin de semana y también incluso a esta mañana bien temprana. Por supuesto que de todas maneras empezamos a convivir con escenarios de gripes persistentes, tos convulsa a propósito de la estacionalidad. Por el frío están reforzando la existencia y la asistencia a personas en situación de calle. Eso es una situación que se está dando aquí y allá. Lo veo en muchas tapas de diarios del interior del país también. Sí. Y efectivamente es un denominador común en virtud además de lo que algunos sostienen. Le vamos a preguntar a Ezequiel en un ratito. Si estamos en un año en donde el Niño podría hacer de la suya de vuelta. Es decir, fuertes y copiosas lluvias, altas precipitaciones, en un contexto en donde la advertencia surge de Salto Grande, que es una de las generadoras de energía más importantes del país, y todo esto en la provincia de Entre Ríos. Así que parece que vamos a tener, Juanjito, Niño con mucha incidencia de gripe, algo de frío, algún contexto vinculado al invierno bastante habitual, y obviamente en el contexto de una situación de cambio climático que genera estas cosas que hemos visto de temporales muy intensos en muy corto plazo de tiempo, como los que tuvimos el fin de semana sin ir más lejos en la costa, que todavía tiene o ha dejado secuelas, con una reconstrucción que no va a ser sencilla en todo lo que es el corredor costero en Montehermoso, en Mar del Plata, incluso a propósito de lo que sucedió en la Normandina, el Torreón del Monje, el Club de Pescadores, solo por citar algunos ejemplos de lo que el agua, la pleamar y efectivamente las olas de hasta 7 metros de altura dejaron a su paso el fin de semana. Así que da la impresión que vamos a tener que amoldarnos. Vamos a tener que dar algunos consejos a Paulita para transitar este crudo invierno que se viene, que no le gusta el frío, así que no sé cómo se va a ambientar, pero la vamos a tener que arropar un poco en el transcurso de esta mañana. El dato fundamental para mí, como siempre, hablando de lo neófito, porque es una característica mía personal, tiene que ver con cubrir el cuello. Es la clave. Para mí es la clave, pero también me han dicho muchos médicos que es una pavada, que no tiene nada que ver. No, el cuello y la cabeza no te dicen que por ahí se escapa el calor. Claro, pero en realidad supuestamente el virus o lo que fuera entra por la boca, por la nariz. Eso sí. Claro. Está muy bien lo que sí. Los médicos observan algo. Yo sé que a veces no parece, pero bueno, parece. Te agradezco mucho por eso. Sos locutor profesional. Yo no te estoy diciendo Me gusta nada. cuando me decís, ¿ves que a veces, a pesar de que sos un sonso, podés explayarte? Te agradezco mucho. Pero está bien. Es la agresión implícita. Te agradezco mucho. Uno tiende a pensar que cubriéndose la garganta uno evita todo tipo de... Y no, porque las infecciones efectivamente son por la vía hay que vacunarse, gente. Y hay que vacunarse. ¿Hay que vacunarte por la vía? No, pero me recomendó un pediatra, porque yo llevo a mi hijo y le pregunto al pediatra para no perder tiempo. Y aprovechá, hacemos 2 por 1. Genial. El pediatra me dijo... O sea, estás en las antípodas de Lugones, que quiere que sea un especialista el que te recomiende cada cosa. Mientras no lo modifique, que lo aproveche. Claro, me dijo, ¿cómo venís? Bien, porque venía bastante bien. Me dijo, entonces no te vacunes. Eso es para la gente que está... No, ¿en serio te lo juro. Sí. Bueno, él no está dentro de la población de riesgo, vale la pena decir. Es obligatorio para los mayores de 60 o los chicos o, por supuesto, las mujeres embarazadas. Por eso. Creo, o los que tienen alguna patología respiratoria. Es verdad. Claro. ¿Está bien? Pero cuanto más nos vacunemos, menos nos contagiamos. Claro. El efecto rebaño se llama, ¿no es cierto? Yo soy partidario de eso, efectivamente. Nosotros. Correcto. Claro. Pero la recomendación médica también vale la pena decir que es esa. No sos del colectivo antivacuna, aclararle a No. Yo tengo... Simplemente si no me cambio de lugar,
estoy vacunado. Justo te iba a decir eso. Quédense. Yo tengo Sputnik, AstraZeneca, 3 o 4 de esas también. Perfecto. También. Me sigo quedando acá por ahora. Porque cuando yo arranqué con el tema de la vacuna, que uno quería elegir, decía, me voy a poner. Y después cuando llegabas te decían, está esta. Lo que hay. Y ya está, a punto, claro. Que no se sabía. Hubo una intención de elegir. Mucho rumor. Y porque además particularmente era la rusa versus Pfizer. En medio de toda la discusión que se dio, que vale la pena recordarla, de algún diputado diciendo vienen por los glaciares, qué sé yo, a cambio de la Pfizer. Bueno, cosa que no pasó. Ahora, también es cierto que Pfizer tuvo más contraindicaciones que Sputnik. ¿En serio? Sí, claro. No sabía eso. Y hubo más infectados que fueron vacunados con Pfizer que tuvieron algunas contraindicaciones adicionales. Qué lindo que sos, por eso sos distinto. Nadie Porque sabe tiene eso. esos datos. Esos datos que no lo tiene nadie. Porque acá hay una cultura muy occidental, de noticias muy gestada en los Estados Unidos. Claro. Entonces, cuando uno mira y observa también el mundo y abre un poquito la cabeza y mira lo que pasa en 2/3 partes del planeta, que son los que componen China, India, Rusia, encuentra cosas que a veces no necesariamente nosotros concebimos, porque, digamos, hay una batalla que es la primera que se gana en la guerra, que es la primera que se gana en los países con alta grieta, que es la batalla comunicacional, y quien le impone construye el relato. Es decir, el que gana construye la historia sobre las guerras, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, hubo una cosa ahí en el medio que fue bastante importante. ¿Se imaginan si hubiera habido daños colaterales, si hubiera habido muchas adversidades fruto de la Sputnik, lo que hubiera sido en la Argentina, los cuestionamientos que hubiéramos tenido? Las marchas, porque eso es finalmente lo que terminó ocurriendo. Y yo era de los partidarios que quería la Pfizer. Y por supuesto cuestionamos duramente los argumentos por los cuales no se trajo en tiempo y forma que pudieran haber evitado vidas. Porque también eso sucedió en la Argentina, pero es un capítulo del pasado. Bueno, les planteamos un poquito dónde estamos a todo esto, porque hoy tenemos una jornada muy importante en los mata-mata del fútbol argentino. 2 partidos que hace un ratito les contaba Paulita, pero tenemos el Master 1000 de Roma. En un ratito nos vamos a meter de lleno allí lo que está sucediendo incluso con las convocatorias a las selecciones. Y efectivamente lo que hay en torno a la multiplicidad de actividades en la antesala del Mundial, del cual restan menos de 30 días, ¿no es cierto? ¿Empieza exactamente cuándo? 30 días. 11 de junio 11 es de junio. el debut, o sea, el primer partido de la apertura del Mundial, y 16 de junio el debut de la selección argentina. 16 de junio pone primera la selección argentina. Bueno, les cuento un poquito dónde andamos, más allá de todos los temas que con Juli abordaron y finalmente son muy relevantes a esta hora de la mañana. Uno es que el presidente Trump, como decías vos, Juli, me parece que es un título de primera orden, descartó el plan de Irán y advirtió que el alto al fuego está en un estado muy crítico. Definitivamente, el precio del Brent todavía sigue arriba de los $100 y esto va a tener impacto, me da la impresión. En este momento subiendo 2,7%, $107 el Brent Cash. Con lo cual, efectivamente, el Brent Cash, que es el que llegó a estar a 85, 90 cuando se relajaron las tensiones, otra vez está camino a los 110. Un nivel que es un 50, 55, 60% por encima del valor previo, finalmente, a la embestida israelí norteamericana sobre Irán. Bueno, mientras tanto está la perspectiva del viaje de Trump. Mañana a Pekín va a estar con Xi Jinping, el presidente chino, así que va a haber una cumbre allí no menor de los 2 países que disputan geopolíticamente buena parte del planeta. En términos domésticos, lo que tenemos aquí es, los nuevos casos de hantavirus entre los pasajeros del famoso crucero. Un paciente español forma parte de este grupo de 14 españoles evacuados del barco que se encuentra aislado, pero son 3 nuevos casos. Mientras tanto, ayer hablé con el argentino que está en Países Bajos. Todo se lo está cubriendo el gobierno de Holanda, porque lo cubren los países. Y sí tuvo contacto con Cancillería, sí estuvo muy amigable, me decía el cónsul argentino, incluso en Tenerife. Pero claro, le dijeron, no te vamos a mandar un avión para repatriarte, como hicieron los franceses y los norteamericanos. Y eso le va a pasar a muchas personas de distintas nacionalidades con poder económico más limitado. Bueno, entonces eligieron el país, le habían hecho ya la extracción de sangre, resta dilucidar, hoy le darían el resultado, saber si es negativo o positivo. Claro. A partir de allí va a reclamar probablemente algún regreso más perentorio a la Argentina. Es un empresario, vale la pena decir, de San Antonio de Areco, Carlos Ferelo, que es un hombre que conversamos un rato ayer y le quitó en todo el tiempo todo tipo de dramatismo. Dijeron, mira, la primera víctima fatal, pensamos que era una persona mayor, nunca hicimos correlación con. Cuando su mujer
tiene problemas cuando llegan a Santa Elena, etcétera, y por tanto pierde la vida, ahí sí ya empezamos a pensar una cosa distinta. Ahí se activaron los protocolos, hubo siempre conversación, se habló con el Instituto Malbrán, dijo él, desde el buque para saber si había un brote, de qué tipo, con qué cepa, si se había detectado. Claro, acá había poca información, porque además Tierra del Fuego no tenía y no tiene al día de hoy confirmado casos de hantavirus, a tal punto que recuerden que estamos enviando, ya lo habíamos dicho la semana pasada, a testear finalmente ratones para saber si estamos en la perspectiva de que el origen fue ahí y no en Chile o Uruguay, que es donde estuvo la pareja holandesa que vino a fines de noviembre del año pasado, recorrió la Patagonia, cruzó el charco, estuvo algunos días en Uruguay, 2 semanas, también cruzó la cordillera y luego recorrió buena parte de la Patagonia, no solo Tierra del Fuego, también estuvo en Bariloche y otros lugares. Claro. Así que ahí hay toda una reconstrucción que hay que hacer en el contexto donde la Organización Mundial de la Salud tuvo que salir a advertir que esto no es el COVID, que no haya tanto alarma y que finalmente la situación va a tomar causa y se va a controlar. Así que en un ratito nos vamos a meter de lleno, pero es uno de los temas también de esta mañana. Están sí aumentando los casos de chikungunya, en particular en la región del noroeste argentino. Hay 1.459 casos en el no argentino, de un total de 1.544 en todo el país. Santiago del Estero tiene 125 casos. Y después también estamos con la búsqueda de Analía Cortés en Bariloche. Se ha ampliado al Cerro Otto y la zona oeste. Es la mujer de 52 años que fue vista por última vez el viernes 8 de mayo, cuando se retiró de su vivienda en la zona del kilómetro 6. Estaban rastrillando con canes. Ayer se confirmó por la empresa Mibus que tomó el colectivo el día que desapareció, a las 11:18 del viernes, que fue vista por última vez, pero nada de ella se sabe desde hace ya, insisto, 4 días, y por supuesto crece la angustia en sus familiares, en los seres queridos, y hay una búsqueda muy intensa que todavía no ha hallado ningún resultado. Insisto, mujer de 52 años en Bariloche, Analía Cortés, que es buscada intensamente desde el fin de semana. Bueno, ¿qué está pasando mientras tanto en la agenda más nacional, más allá de algunos temas provinciales que en un ratito vamos a hablar? Hoy aumenta el boleto de colectivo en La Banda y Santiago del Estero, en simultáneo los consejos deliberantes, 28%. Recuerden que aumentó el boleto de taxi, el pasaje de taxi en La Plata la semana pasada, decisión tomada por el Consejo Deliberante, y que están tomando decisión de aumentar boletos de colectivo en buena parte del país a propósito del aumento del precio del combustible. Eso ha impactado de lleno en la estructura de costos. Hay que ver qué hace YPF, si aumenta o no la nafta, probablemente eso ocurra en el transcurso de las próximas horas. Ayer hablé con YPF y me dicen que esto no va a ser de una reunión de directorio, sino que simplemente va a ser la mesa chica con Horacio Marín revisando los números del buffer que habían calculado y en función de cómo esté el petróleo en el momento de la decisión van a resolver si lo hacen de forma gradual o si le suman un porcentaje adicional a el precio actual. Con la, digamos, mirada puesta tan finita en el control a raya de la inflación del gobierno, claramente, yo tiendo a deducir que va a haber un aumento muy limitado del 2, 3, 4%, no más que eso, más allá que el atraso respecto a este precio internacional del crudo supera el 10%. Bueno, pero te cuento la contracara de eso. Vos, está bien el punto de la inflación. Si YPF controla el precio del combustible, hace que baje la acción y pierde de financiamiento para los proyectos que tiene adelante. Es cierto. Entonces tiene dos problemas. Uno, contentar al gobierno y a la sociedad. Y por el otro lado, tiene que atender a los inversores. Está bien. Hasta acá intentó contener el aumento y de hecho por eso puso un precio buffer y por eso durante 45 días casi congeló el precio. No hizo la Argentina porque no tiene margen fiscal, dice el gobierno. Yo creo porque efectivamente no están mirando los números como los tienen que ver, pero eso es una decisión de un nimio versus el equipo económico que es avesado. En cuanto a lo que incluso Estados Unidos está pensando, que es bajar los impuestos a la gasolina en los Estados Unidos. Muchos países de Europa bajaron impuestos para contener el aumento, el traslado al valor final del precio del combustible, que impactaba en toda la cadena productiva de los distintos países y aumentaba el costo de vida y naturalmente generaba situaciones bastante complejas en términos de humor social, como las que atraviesa Estados Unidos, con un galón a $4.50, un galón que estaba por debajo de los $3 hace 75 días atrás. Sí. Bueno, pero eso es un tema, efectivamente, que va a tener que resolverse. Pasado mañana se conoce la inflación en la Nación, el índice del IPC. Ayer estuvo el dato de la Ciudad de Buenos Aires, que fue un dato, yo diría, no menor, por cierto.
el índice dio en la ciudad 2,5%, 11,6% en el acumulado del año, más del 10% que en septiembre el gobierno proyectó para todo el 2026, gobierno nacional, también el gobierno de la ciudad que tomó las proyecciones del gobierno nacional. Sí. Por eso el gobierno de la ciudad, pasado mañana, aumenta partidas, o sea, aumenta el presupuesto, aumenta el gasto, y lo va a votar en la legislatura con el respaldo efectivamente de distintos sectores aliados, la abstención del peronismo y probablemente la oposición, no sabemos, de la Libertad Avanza. Bueno, mientras tanto, acá hay dos o tres datos, pero lo concreto es que el IPC dio 2,5, los regulados subieron 3,3, los estacionales avanzaron 1,8 y alimentos y bebidas 1,4, que fue el mejor dato que probablemente leyó el gobierno del dato de abril de la Ciudad de Buenos Aires. Porque como bien marcaba Juli más temprano, el componente, el peso específico de servicios respecto a alimentos baja en el componente nacional respecto de la ciudad, que tiene una canasta un poco más actualizada del consumo que tenemos los argentinos. Bueno, después, ayer se conoció la convocatoria de audiencia pública para los aumentos de tarifa de trenes. Sí. Es la idea del gobierno de bajar subsidios, de tener una tarifa más rentable para la caja de las propias empresas, porque tiene la idea de privatizar SOFSE, que es quien administra los trenes, y al mismo tiempo para que todos los aumentos que haya que hacer los hagan este año, que es un año no electoral, evitar justamente los aumentos fuertes en 2027 en plena carrera electoral. Sí. Bueno, ¿cuánto van a aumentar los pasajes de trenes? Y un montón. Ahora, ¿el precio es bajo? Sí, también, 300 pesos. Pero aumenta 18% el lunes, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto, 10% en septiembre. O sea, va a aumentar entre 5 y 8 veces más que la inflación de acá a septiembre de manera persistente. Pasaje de tren. Muchos toman el tren y de vuelta, efectivamente el aumento se siente. Es una porción mayor del salario que tienen que destinar a algo que antes destinaban menos. En un contexto donde los trenes no funcionan tampoco todo lo bien que deseamos, porque efectivamente todos los días acá, entre otras, Romina Wiener cuenta cómo hay ramales que se cancelan, ramales que se cierran, ramales que se terminan refaccionando, etc. Esto va a regir para el San Martín, el Roque, el Sarmiento, el Mitre, Belgrano Norte y también Belgrano Sur y Urquiza. Sí. Todos los ramales. Bueno, más allá de todo esto, Economía sale a renovar deuda a plazos más largos, buscando colocar bonos incluso en dólares por 300 millones. ¿Vas a contar eso, Juli, en un ratito? Cuando quieras. Incluso creo que quiere hacer algún título de emisión de deuda al 2028, es decir, sí, para que lo pague el próximo presidente. Exacto, lo van estirando todo lo que puedan porque si no tenemos un cúmulo de deuda a pagar, todo concentrado entre 2027, 2027. Entonces, para ir estirando, la idea es que si hay una reelección, ellos también se tienen que hacer cargo de ese pago de deuda, pero que no se sume todo en un solo año o en 2 años concentrados. Mientras tanto, el gobierno le dio luz verde al RIGI por Diablillos, una inversión de 764 millones de dólares en el norte argentino, en la frontera entre Salta y Catamarca, que prevé la creación de 2.000 empleos, es para la producción de oro y plata. Fíjense que la mayoría de los proyectos son en oil and gas o minería. Sí. Todos sistemáticamente están pensados, o algún complejo portuario, como Molino Agro, que proyecta invertir 800 millones en Timbúes para crear el mayor polo de molienda de oleaginosa del mundo. Básicamente hasta 45.000 toneladas diarias de granos. Y así sumar muelles para buques de gran porte para pensar la exportación hacia los destinos donde la Argentina envía. Con lo cual, efectivamente, esos motores están activos, están calientes. Kicillof le dijo ayer en una trastada al presidente Milei, bueno, solo el 3% está ejecutado. Anuncios un montón, plata constante, sonante, puesta al servicio de la construcción, la consecución de los proyectos, solo el 3%. De los famosos 100.000 millones que dice el gobierno, ya se anunciaron. No es el 3%, es el 30%. Porque tenemos son más o menos 27.000 millones de dólares ya concretados. Ya ejecutados, decís. Sí, que ya están volcándose a la economía real. Es el 30 de 100. Bueno, después la segunda mayor fabricante de cemento del país volvió a los resultados en rojo por el estancamiento en la construcción. Holcim, a él ya me refiero, un grupo que sufrió la combinación entre menores ingresos, mayores costos operativos y cargos por desvalorización de activos en el primer trimestre. Miren la diferencia. Primer trimestre de este año, el grupo de la construcción tuvo una pérdida neta de 3.840 millones de pesos. ¿Cuánto había ganado durante los primeros 3 meses del año pasado? Más de 1.800 millones de pesos. Bien. Se perdió más del doble en pesos de lo que había ganado el trimestre anterior.
Eso muestra cómo está la construcción, más allá de que Loma Negra tuvo un relativo buen balance y eso hizo que la acción finalmente suba un poquito. Bueno, más allá de todo eso, está avanzando la Nación en la concesión que es clave para Rosario y que tiene que ver con la circunvalación, la autopista a Buenos Aires y la ruta 33. Bien. En un ratito les voy a contar algún detalle. Es una licitación en marcha con un plazo a 20 años, la opción de extenderlo a 30 y que abarca 2.500 kilómetros de ruta. Lo que no tiene alguna expectativa de que la obra pública mejore a partir del segundo semestre cuando las licitaciones se concedan, las concesiones afloren y efectivamente los concesionados empiecen a hacer las inversiones. Veremos, no es de la noche a la mañana, definitivamente tiene que haber contexto. Todo hace presagiar que van a estar bastante fuertes estas inversiones en 2027 y el gobierno lo va a capitalizar, va a querer capitalizar, es lógico, políticamente, así como tuvo que salir a la defensiva y estar a la defensiva estos 2 años y medio de obra pública cero, que le cuestionamos mucho a propósito del pasivo que se genera, la inseguridad vial que eso conlleva y el costo de logística adicional que también esa decisión atrae. Bueno, más allá de estos temas, hoy se reúne la mesa política a las 4 de la tarde, iba a ser a las 2, se cambió para las 4. Sí. Yo creo que hay expectativa en torno a algunas definiciones que tiene que tomar el oficialismo, como por ejemplo cómo impulsa la reforma electoral, si va a buscar la eliminación sin más de la PASO a todo o nada, o si va por algún camino intermedio como le plantea Patricia Bullrich, en virtud de lo que los radicales le han dicho y algún sector aliado también. Veremos si pueden impulsar los pliegos de jueces, defensores, fiscales, que todos los días suma el ministro Máiquez, que ya superan los 100 para cubrir vacantes, en particular en el interior del país. Sí. Que me parece que ahí se abrió una negociación con los gobernadores y también incluso con el juez Lijo, el propio juez Lijo, que es el hiperprotagonista judicial de estas semanas, porque tiene las causas más sensibles, Libra, sí, Andis, Adorni. Entonces, efectivamente, su secretario privado durante más de una década, que el hijo impulsaba para que tenga un cargo en la justicia federal, Máiquez empleó su pliego, lo desempolvó para integrar un juzgado federal en Lomas de Zamora. Con lo cual muchos dicen, hubo puentes, hubo acuerdos. Dicen que hasta el hijo se reunió con Karina Milei, no lo sé. Pero en cualquiera de los casos es el mismo que tiene o que tuvo la causa pisada de las CIRA durante un buen tiempo. Dicho sea de paso, casi 2 años. Y que tuvo algunas fotos políticas con sectores del peronismo también. Justamente un lijo que este gobierno impulsó y el presidente firmó su decreto para ungirlo integrante de la Corte a recomendación de Santiago Caputo. Que tiene muchos vasos comunicantes con Massa, entre otros en lo que ha sido la intervención del puerto de Ushuaia y las famosas salmoneras que aprobó la legislatura de Tierra del Fuego. Santiago Caputo, que es un hombre muy vinculado al mundo de los negocios, muy vinculado a Estados Unidos, pero al mismo tiempo es el consejero número 1 del presidente y efectivamente el constructor de la narrativa en buena medida oficial desde que el presidente es presidente y en plena campaña. Ya no el integrante de un triángulo de hierro, pero todavía un actor relevante. Bueno, y por último, entre los temas relevantes también de esta jornada, de esta mañana, nos vamos a meter de lleno en el nuevo revés judicial para la CGT en la causa contra la reforma laboral, que ayer la Cámara del Trabajo terminó enviando el expediente finalmente a la Cámara Contencioso Administrativo, o sea que todo se va a resolver en el foro que quería el gobierno. Nos vamos a meter de lleno con lo que ha pasado con la cautelar que le denegaron a la provincia de La Pampa, al Juzgado Federal de Santa Rosa el viernes y que se conoció el lunes sobre las objeciones que tenían a la modificación a la ley de graciales en La Pampa. Me parece un dato muy relevante, incluso favorable al propio gobierno. Lo que está pasando con el dólar oficial y las famosas coimas de las CIRAs, donde un financista, Martín Migueles, que fue Comodoro Pi, dejó un escrito, además entregó su celular con clave, está generando como información, al admitir además en la justicia su intervención para sacar permisos de importación, aunque él dijo, yo nunca hablé con funcionarios, pero sí efectivamente aceitaba permisos de importaciones. Dijo, las situaciones de intermediación son habituales. No habló de sobornos. No le pagué a ningún funcionario público. Declaró en otro tramo el propio Migueles, que es pareja, novio, todavía de Wanda Nara. Sí. Y de allí su trascendencia, su conocimiento. Yo no tenía la más remota idea. ¿Novio? Bueno, Ángel de Brito le contó a Esteban Trebuch que sí. Yo el viernes estaba yo en la mesa ahí en la pantalla de La Nación. Yo no conozco nada de ese mundo, así que te pregunto. Yo menos, pero aparentemente siguen.
O sea, habían roto, pero porque estaba el conflicto, entonces Wanda se corrió, pero volvieron, se los vio comiendo juntos, haciendo un viaje a Japón. Hoy que es martes, bueno, démosle que del viernes al martes no se hayan peleado. Bueno, ponele, tenés razón. Claro, son 4 días, deberían haber resistido. Pero en cualquier pareja 4 días también puede ser un Sí, sismo. es cierto. Sí. Todo eso es verdad. Cuidado. Correcto. Bueno, y después vamos a hablar de Julio De Vido, que recibió el beneficio de la domiciliaria, 76 años, abandonó anoche la cárcel de Ezeiza, se fue a su casa en Exaltación de la Cruz. La Cámara Federal de Casación, con prisión domiciliaria, por supuesto, estrictos controles, le concedió el beneficio a propósito de las múltiples patologías que requieren cuidados especiales. Se había desmejorado mucho su salud, había tenido episodios cardíacos. En virtud de eso le concedieron la prisión domiciliaria que venía reclamando desde hace mucho tiempo, insisto, a Julio De Vido, que tiene 76 años. Así un poco está el mundo, la Argentina, y así andamos, así estamos, finalmente en el transcurso de este martes 12 de mayo que estamos poniendo primera, con por supuesto 2 focos centrales del cuales vamos a hablar un ratito. La marcha federal universitaria, que ayer ya tuvo distintas expresiones en clases públicas a lo largo y ancho del país, y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, y que va a tener su acto central a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. Desde las 3:30 se van a movilizar desde el Congreso. Y el recorte en la antesala de la marcha que ha hecho el Gobierno Nacional con la firma de Luis Caputo, Manuel Adorni, decisión política del presidente Milei. Las cuentas no cierran, no hay plata, volvió el axioma, la motosierra no cesó, y hay 211 programas gubernamentales que han sido recortados en su financiamiento en 2.3 billones de pesos. Financiamientos a hospitales, el INCUCAI, el Instituto Malbrán, programas como Educar, achica fondos para ATN, de los que gira a las provincias. 20.000 millones recortaron del programa de acceso a los medicamentos. Es una partida clave para insumos básicos, programas de detección temprana del cáncer, por ejemplo. Todo esto lo firmó Adorni, insisto. El austero, en lo público. No tanto. Mucha demora en la Panamericana. ¿A qué altura, Juli, a esta hora? Dicen que de punta a punta. No me dieron un kilómetro específico, pero parece que paso de hombre, y las fotos dan cuenta de que sí, que si sacas una foto se ven los autos Andrés, nítidos. querido, paciencia siempre, en todos los casos. Andrés, paciencia. mudate cerca de la radio, dale. Sí, no, lo que pasa es que tiene una linda calidad de vida, está muy bien eso. Es una linda calidad de vida hasta que llega la Panamericana. No, bueno. Romy, ¿cómo es el tema de la Panamericana? Romina Winner, a eso vamos. Bienvenida, buen día. Buen día, y bueno, la Panamericana está sumamente complicada, hay muchísimo tránsito desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana, que es donde nace la ruta 8 y 9, ahí en ese punto, y todos los retrasos fuertes a esta hora se están dando entre 197 y 202, que es un tránsito intenso y con demoras, pero no hay choques ahora en este momento, y también hay retrasos en Panamericana desde Florida para bajar hacia lo que es Avenida General Paz. La General Paz también está totalmente saturada, y es lo que ocurre habitualmente a esta hora, con muchas demoras desde, te diría, los barrios de Liniers en sentido hacia el Río de la Plata hasta Núñez en diferentes sectores. Bueno, ahí se van dando todas las demoras por un caudal de tránsito bien importante. Al momento ya llevamos 8 choques en el transcurso de la mañana dentro de distintos puntos de Capital Federal. Esto está generando complicaciones en diferentes lugares. Además, ahora en Avenida del Libertador y Sucre se está dando el incendio en un restaurante. Esto es en el barrio de Belgrano. Ahí está trabajando el SAME como medida preventiva. Además están los bomberos. Hay una dotación trabajando en el lugar. Perdón, Sucre y Libertador, ¿decís? Sí, Avenida del Libertador y Sucre es la intersección donde están trabajando. ¿Una casa de pastas tradicionales? Sí, justamente, una de cartel rojo. Ahí están trabajando. Mirá, gran sí. La pucha, pero ¿y pasó a mayores o estamos ya contenido el foco? No, está contenido al momento. Por lo general, cuando se dan estos incendios en restaurantes, en lugares de comida, Paulino, tiene que ver, no quiero decir que sea en este caso, porque ahora tienen que hacer el peritaje, pero con la campana, ¿viste? Que es uno de los elementos que utilizan en la cocina, y a veces, bueno, no está lo suficientemente higienizado y se generan estos tipos de situaciones. Bueno, eso lo va a determinar el peritaje ahora en un ratito y vamos a saber, pero el tránsito está cortado, trabaja SAM y bomberos. Además, ahora se suma una persona que ha sido atropellada en Carlos Calvo al 800,
Esto es entre Piedras y Tacuarí, ahí la circulación también está reducida y genera contratiempos. Y hoy va a ser una mañana, un mediodía bastante movido con todo lo que tiene que ver con la marcha, federal universitaria, donde se esperan a partir de las 13 horas concentración en diferentes puntos de la ciudad. Uno emblemático es Plaza Jusey, ahí cerca de todo lo que es Facultad de Psicología y Economía. Además, en las facultades de Ciencias Sociales, Medicina y Derecho, también van a estar concentrando en Irigoyen y Entre Ríos. La CTA va a estar en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, las distintas organizaciones sociales en la Plaza del Congreso, y después a las 17 horas se espera el acto central en Plaza de Mayo. Entonces va a haber un amplio sector que va desde Avenida Santa Fe hasta Avenida Belgrano, y desde la zona del Congreso, el corredor Callao Entre Ríos, hasta el Bajo, todo lo que es Paseo Colón, que va a estar con movimientos y cortes de tránsito, que todo va a arrancar a las 13 horas y hasta que finalice después a las 18, todo ese gran perímetro, evitarlo. Correcto. Bueno, con lo cual, digamos, muchos probablemente se subieron al auto en la perspectiva de que el tránsito iba a estar, el tránsito a través de los transportes públicos, eso quiero decir, muy complicado, y entonces muchos tal vez están anticipando tareas para liberarse, para volverse antes. Probablemente algo de todo eso esté ocurriendo a propósito de la carga adicional que podemos ver en la Panamericana quizás esta mañana, ¿no? Exacto, por eso las trazas están mucho más cargadas, tanto Panamericana como Acceso Oeste y la Buenos Aires-La Plata. Muchos van a apelar a utilizar el subte, que es lo que más va a funcionar hoy, pero todo lo que sea en superficie va a estar totalmente complicado, y quienes puedan escapar antes lo van a hacer, y si no, va a tener que ser después de las 18 horas. Beso, Romy, como siempre, impecable, gracias. Hasta dentro de un ratito. Chau. Bueno, 8:36 ya en la mañana. Hay golpe en Roma. Thiago Tirante, ¿a quién eliminó en el día de ayer en el Master 1000, Paulita? Lo hizo frente a Flavio Cobolli, que se quedaba entonces Tirante con esa clasificación. Se mete en esos octavos de final, 6-3 y 6-4 el resultado de ese compromiso allí en los octavos de final. Y esa instancia de los cuartos la va a jugar Thiago Tirante, el tenista argentino, por primera vez entonces en su carrera en lo que tiene que ver con torneos de Masters 1000. Ya le primera vez un argentino como Tirante en los cuartos de final. Sí, ese es el hito en el Roma, en el Master 1000 de Roma. Claro, la presencia de Thiago Tirante, por primera vez en esa instancia, ¿no? No ha tenido la posibilidad de disputarlos. Ya le había ganado a Cobolli, sí, hace algunos años, había logrado también buenas victorias frente a Rublev, ante Cameron Norrie recientemente, pero bueno, importante también esa instancia. Y en esos cuartos de final va a estar enfrentando a Daniil Medvedev, el ruso, que también viene de hacer un muy buen sorteo y un muy buen torneo. Veremos qué pasa, pero bueno, claro favorito Medvedev ante Thiago Tirante. Entre tantas cosas, en Las Heras, en la provincia de Mendoza, va a estar el ministro de Economía con el propio Manuel Adorni el jueves. Sí. Va a estar inaugurando el Parque Solar El Quemado, y se supone que efectivamente va a estar también Alfredo Cornejo, el gobernador. Va a generar, me dicen, la capacidad instalada son 305 megavatios, 518.000 paneles bifaciales, una inversión estimada de 220 millones de dólares. Bueno, foto postal el día que se conoce la inflación, Adorni, Caputo, en Mendoza, con Cornejo inaugurando Parque Nacional, o Parque, mejor dicho, Solar El Quemado. Eso es a la mañana. A la tarde, el presidente de la Nación va a explicar en vivo el informe de inflación con Julián Josovich. Con su amigo Julián, muy bien. Es de Neura. En Neura, muy sí. bien. ¿No está en una conferencia de prensa del presidente? Le podemos pedir a Julián que le pida. Ahí está, ya que lo va a tener al lado. Claro, ¿por qué no? Conferencia, ¿cómo hace Trump? Sí. Mira que Trump no tiene un buen trato con, ¿no? Pero lo cortés no quita lo valiente. Ya está, me dicen en línea, Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor, ¿cómo le va? Que dice el gusto de tenerlo. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Quiero hablar de la cepa, o queremos hablar de la cepa Andes. Nos preguntamos estos días con Julieta, quien le habla, Paulino, si efectivamente el contacto 1, el origen de esta pareja de holandeses que estuvo en la Argentina desde fines de abril del año pasado, lo pudo haber contraído necesariamente en la Argentina, si pudo ser una opción Chile, Uruguay, porque hasta donde sabemos,
no hay ningún tipo de antecedente en Tierra del Fuego ni en Ushuaia de alguien con hantavirus, ¿correcto o me equivoco? No, es exacto. Ustedes saben que hantavirus en nuestro país es una enfermedad endémica en ciertas regiones donde nosotros tenemos habitualmente. Pocos casos, porque bueno, en este año se notificaron 101 casos aproximadamente, pero el promedio son 80 casos anuales. Y en el sur, desde que se notifica, desde 1996, nunca hubo una notificación. Ahora, esto no quiere decir que no pueda aparecer, y a mí me parece que lo más sano es investigar. Si nosotros estamos pensando que en alguna región nuestra puede haber hantavirus, hay que ir y ver en el lugar, buscar las excretas de ratones, buscar ratones, hacer el estudio, a ver si está circulando el virus. Chile también tiene hantavirus. Correcto. Esta gente había pasado por distintos países, estaban haciendo un trabajo de visión de aves y ese tipo de cosas, lo cual lo lleva a riesgo porque estaban en zonas rurales. Así que bueno, lo principal es la búsqueda para saber si tenemos epidemiológicamente en ese lugar. Pero no es que haya un riesgo de que se produzca una pandemia o que pueda haber un brote importante, de ninguna manera. Por la característica de contagio de hantavirus, eso no puede pasar. Y ustedes fíjense, en la historia de hantavirus, los brotes son todos locales. Está muy bien lo que marca, porque la Organización Mundial de la Salud ayer minimizó la posibilidad de un brote mayor. No descartan nuevos positivos entre los pasajeros del crucero. De hecho, tuvimos 3 confirmados ayer nomás. Pero la verdad es que me parece que le intentaron salir a bajar el precio. Tuvieron que hacer un comunicado a la gente en Tenerife, en las Canarias, diciéndole, mire, esto no es el COVID, tranquilos, porque había una resistencia mayúscula a efectivamente hacer lo que había que hacer con los pasajeros que estaban en el crucero. ¿Usted comparte esa mirada? Eso es por desconocimiento y es lamentable que hayan rechazado algunos puertos a los pacientes, porque eso habla de solidaridad. Nosotros los médicos estamos preparados para tener todas las medidas de prevención para evitar los contagios. Es ilógico que a un paciente que esté grave o en una situación de riesgo no se lo asista porque tengan el miedo de que se llegue a contagiar a otras personas. Esto, obviamente, si no, ¿para qué nos preparamos? Lo mismo que un bombero no quiere entrar en un incendio por miedo a quemarse. Está muy bien, está muy bien. Me parece que es un poco solidaridad, y eso no tiene que ver la Organización Mundial de la Salud, sino tiene cada país que ha rechazado en su puerto la asistencia a estos pacientes, ¿no? Correcto. Tejero, por último, ¿cuándo se va a saber si en Ushuaia se gestó el origen o no del brote? Porque hasta allí, entiendo, va a ir un equipo de ustedes a hacer relevamientos, ¿me equivoco? Sí, va a ir un grupo de investigadores, como corresponde, a la zona, a hacer un trabajo de terreno y a investigar. Y eso se va a poder revelar en semanas. Igual no hay riesgo. Nosotros no tenemos mayor riesgo que el que tenemos habitualmente. Ya les digo que es una enfermedad endémica y que nosotros sabemos en qué zonas tenemos y cómo debemos prevenirlo. Hoy por hoy, Paulino, si me das 2 minutos, me parece que la gran preocupación tiene que ser el Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque vamos a movilizar muchísima gente desde Argentina. Estados Unidos, Canadá, México notifica anualmente más de 1000 casos de sarampión por año. Y se va a movilizar gente que quizás no tenga la vacuna al día, que no tenga las dosis necesarias para tener cobertura. Ese es un riesgo importante, porque sarampión es una enfermedad grave, de alta contagiosidad. Entonces, que ingresen a nuestro país gente incubando la enfermedad, después que se transmita acá, donde nosotros en este momento tenemos bajas cobertura de vacunación, es un riesgo muy importante. Creo que eso debemos mirar nosotros. Está aprovechando muy bien la oportunidad, doctor Teijeiro, para pasar un buen mensaje. O sea,
¿Cómo sabemos que no tenemos la vacuna actualizada? ¿Cuál fue la última del calendario según una persona que fue evolucionando? Creo que hasta los 27 años hay que vacunarse, y después, ¿qué pasa? Te digo, el que nació antes de 1965, sí, estamos protegidos. No debemos vacunarnos porque tuvimos contacto seguramente con el virus. Todo aquel mayor de 1 año y medio tiene que tener 2 dosis de triple viral aplicada. Bien. O haber tenido sarampión. Y si no, la consulta al médico. Porque nosotros los médicos, con un estudio sencillo de serología, sabemos si tuvo contacto o no el paciente. No arriesgar. Miro el certificado. Tengo 2 dosis de triple viral, me quedo tranquilo. No las tengo, consulto con el médico. Bien. Yo tengo una por caso, tengo que darme la otra. Según cuando naciste, si naciste antes 76. de 1965... No, claro. Sí. ¿Y no tuviste sarampión? No. Claro. Si viajás tenés que darte otra o hacerte la serología. Serología. Estudio, ¿Dónde? ¿En cualquier instituto? Sí, con el médico la indicación, nosotros pedimos serología para sarampión, con eso determinamos si tenés anticuerpo o no. ¿Tenés anticuerpo? No te vacunás. ¿No tenés anticuerpo? Te vacunás. Está bien. Doctor, un enorme placer. Mire qué didáctico que ha sido. Empezamos por un tema, terminamos por otro de enorme impacto y que hay que concientizar. Estamos para ayudar. Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Gracias y buena mañana. No, gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. 8:46. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. ¿Por qué Córdoba es el viaje estudiantil más elegido? Porque está pensado para los chicos, pero también para la tranquilidad de los padres. Para los chicos, parques temáticos, excursiones, piletas, sol, aire libre y fiestas. Para los padres, Córdoba cerca y conectada. Hoteles exclusivos con vigilancia 24/7, precios accesibles, agencias habilitadas y con experiencia, reporte diario y contacto directo con los padres. Vení a Córdoba y viví el viaje estudiantil más grande y seguro del mundo. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Llegó Hot Sale a Sodima. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en herramientas, pinturas, electricidad, plomería, aberturas, construcción y más. Concreta tus proyectos al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodima. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.sodimac.com.ar. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Querido Ezequiel Marcusi, ¿qué nos depara este martes? Que aparentemente viene con buen sol y cielo despejado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Buen día. Buen día Paulino, buen día a todos ahí. Sí, la verdad que viene muy pero muy bien la jornada. Es más, yo diría que es la mejor de esta semana, porque vamos a tener una máxima en torno a los 21 o 22 grados. Es probable que un poquitito más tengamos de la máxima estimada, porque el viento del oeste-noroeste ayuda a que suba un poquitín más la temperatura. Así que prepárense para una jornada espectacular, con muy buenas condiciones, y digo la mejor porque los próximos días las máximas se van a ver retraídas un poquitito. El viento va a rotar al sur, vamos a tener un poquito más de nube y las máximas no creo que ya superen los 20 grados. Pero hoy sí a disfrutar una jornada soleada con muy buenas condiciones. El único lugar donde hay una alerta meteorológica es el sudeste de Santa Cruz por vientos intensos, pero en general muy tranquilo el país. Ezequiel, como siempre, un enorme placer. Hasta dentro de un ratito. Hasta luego, chau.
Estados Unidos ha decidido liberar más de 53 millones de barriles de petróleo de sus reservas para frenar el aumento de los precios. Esto dice Bloomberg a esta hora de la mañana. Sí. Mientras analiza, dijo Trump, efectivamente si quita o no impuestos a la gasolina. Lo que pasa es que Trump tiene la posibilidad de emitir dólares y con eso vos sos Gardel. O sea, podés subsidiar lo que quieras, podés poner el precio que quieras. Nosotros en Argentina dependemos de que alguien más nos financie, no tenemos la posibilidad de hacerlo solos. O sea, entonces, tiene una deuda que supera el 100% del PBI también. sí, en Estados Unidos, pero como él es el dueño de los dólares y son demandados por todo el planeta, se puede dar el lujo incluso de tener ese déficit en la deuda. Por eso tal vez los BRICS, cuando dicen no vamos a comercializar más con dólares, ¿no? Puede ser. Le puede dañar finalmente, porque los BRICS está Brasil, está la India, está China. Es verdad. Con lo cual, si ese comercio entre países, como dicen en 2028, ya solo se va a hacer en las monedas de estos países. Sí, pero son 5 países que comercian con el resto del mundo, que usan dólares. Claro, pero entre es muy ellos difícil, ¿eh? Entre ellos no, pero bueno, ¿cuánto puede representarle a Estados Unidos ese intercambio? Porque No es sé. el intercambio entre ellos. Sí, sabes que no sé. Bueno, tal vez te obliga a comprarles en yuanes. Bueno, sí. En la Argentina, porque de hecho el swap es un poco eso. Se Sí, utiliza pero para. ¿vos te imaginás a un argentino comprando con yuanes? Yo no. Yo creo que en la diversificación de cartera con un dólar depreciado, ¿por qué no? Yo conozco gente que ha empezado a comprar monedas, el yen, por ejemplo. ¿Cómo compraste que sí, yen? Pero el yen Compré está el oro. depreciándose como loco. ¿Cómo están comprando yen? Decirle que es mala idea. Sí, pero justamente por eso, porque dicen, ahora es cuando hay que entrar. Ellos Con la creen que va a noticia subir. vos tenés que salir, con el rumor tenés que entrar. Sí, pero Japón está muy endeudado. O sea, yo no veo al yen subiendo. Por eso. Sí, es cierto. Y está en medio de una situación muy crítica. Digo, eso. mi amigo no debe entender nada, vos quédate tranquilo. No. Va a Capaz perder que sabe plata. algo que no Pancito, sabemos. vas a perder plata, pero, qué sé yo, por ahí Salga la ahí. pegás. Por ahí la pegás. Que salga de ahí, ¿no? No, yo en algún momento entré en... Ella dice que salga de ahí. No, yo Sí, no sí, dije es la nada. que sabe, Yo nuestra dije cómo consultora. está comprando yen que está depreciándose y que no veo ningún, o sea, hasta ahora un atisbo de mejora. De hecho, el Banco Central tuvo que salir a un rescate el año pasado porque hacía hundir la economía del mundo. Sí, el yen correcto. no mejoró. Correcto. No, mi amigo debe ser un... Oyentes que se comunican. Mira, Caralcao dice, buen día, Julieta Buen día. Tarrés, es un lujo tenerla en Buenos cuestiones días. generales. Compruebo que aprender economía es imprescindible para todo el mundo. Muy bien. Adhiero porque ayer te escuché a la tarde ¿Me escuchaste? dando unos consejos ¿Cómo estuve? excelente, pero igual yo no sé quién para... Le mandamos un beso a Agustina, además. Sí. Muy bien. Un saludo, pero porque consejos de cómo invertir 1.000 pesos, ¿o no? Claro, está muy bien. Fantástico. Sí. Bueno, dice Caralcao también, hasta la llegada de Milei a las pantallas éramos analfabetos. Se pueden comunicar con nosotros desde todo el mundo por 979now.com, también vernos en el canal de Twitch, que es @979now, o al WhatsApp 11 80 600 979. Pueden comunicarse de todas esas vías para que les leamos los mensajes. Te cuento algo que es un tema a esta hora de la mañana, que te va a gustar. Sucedió en Formosa. Una mujer mayor de edad fue detenida luego de que el personal de seguridad hallara a una tortuga viva oculta dentro de una olla de cocina. ¿Viva? No. Sí, claro, viva, sí. Pero ella se escondió sola, no es que la metieron ahí. No. Una mujer llevaba a la tortuga Ay, en no. peligro de extinción, Sí. escondida dentro de una olla, debajo de su asiento del auto, y la detectaron en control de transporte público de larga distancia sobre la ruta nacional número 11. Mirá. No, era artero el tema. Lo puso dentro de la olla, lo puso Pero la abajo. quería cuidar, vamos a Obvio, pensar. y sí, es No, una porque dentro tortuga de la en riesgo olla de parece que extinción. se la va a comer. No si estaba arriba del auto. No Si podía le hubiera cocinarlo puesto arriba del auto. al revés se muere. Sí, O sea, claro. está bien lo que dice. Sí, eso es cierto. Bueno, permitió rescatar el ejemplar el operativo, identificado como tortuga terrestre de patas rojas. Le pusieron Manuelita, me imagino. Que es un No, clásico no le acá. pusieron Manuel. No, Mirá. el nombre científico fue informado como Chelonoidis carbonarius. Paula le dicen a... Más sencilla, Paulita, la tortuga Laura. Paula. Ponele. Según los datos aportados por la Dirección de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, se trata de una especie en peligro de extinción conforme la Unión Internacional para la Convención de la Naturaleza. Ok. ¿Vos sabés que existía una Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza? No. Yo tampoco. Bien. Bueno, el hecho ocurrió el sábado, a la altura del kilómetro 1286 de la Ruta Nacional 11. Ahí el personal de Escuadrón 16 Clorinda realizaba controles sobre vehículos. En ese marco detienen la marcha de un transporte público de larga distancia para llevar adelante la inspección. Y efectivamente, la mujer llevaba arriba de un micro, bajo su asiento, en una olla, la tortuga en peligro de extinción. No me sorprende. Cosa Se que le ha pasan iniciado acá. una demanda, por cierto, han Obvio. recuperado la tortuga
y parece que todo ha terminado de buena manera. Paula formalmente denominada aquí no Paulita, nada, sí. pero no está Paula. No era Paula. Pau, te cuento, siempre digo, cuando dicen algo, a cualquier cuestión, Paulino sabe, digo Paula, porque es un nombre como muy común acá. Porque Paula, Paulino, Laura, Paula, sí. Siempre digo Paula. ¿Tan común? ¿Tenés segundo nombre Sí. vos? Sí, es común. Sí. Empezó a Paula y usarlo ya. Laura. ¿Cómo se llama? Jimena. Sí. Qué lindo, nombre. Jimena. Paula y ¿Con Jimena. G o con J? Mirá. No, vamos a entrar en este debate. Sí. Es con X, pero es Ah, Jimena. No, es Jimena. No. Rex Jimena. No se dice es Jimena. No, es Jimena. ¿Tú cómo dices México? México. México. Tienes razón, no, ¿Ves? que No, es está por bien. eso. Tienes razón. O sea que sos Jimena, pero Paula con X. Jimena, sí. O sea que tenés un trípode que responder, un tridente, si Sí. es con G, si es con J, si es con X. Claro. Por Es eso no distinto lo al uso. Rodríguez con S, que yo siempre Z, no, S, Claro. Rodríguez, Sí. portugués. A vos te lo Es ponen portugués. siempre con Z. Siempre que leo el Y graph sí. de alguna nota que te hacen. Eso. Paulino Rodríguez. Lo que pasa es que los Digo, periodistas no saben nada, No, no, ¿entendés? Y los grafistas tampoco, Igual entonces, es, claro. igual es difícil Menos. darse cuenta si sos No, portugués o no. joder. qué sé yo. Claro, bueno, sí, vas no. normalmente a la tilde y a la Z, apuntas Perfecto. a eso. Sí. Está muy Qué bien. bien, Paula, te felicito. Dijo tilde, porque la gente dice acento, muy que es un bien. error. Sí, es tilde, está muy Pero bien. ella, tenés ella razón. fue educada en Colombia. Y sí. Tiene otro educada. nivel. Sí, sí. Born and raised. Sí, born claro, and raised. la tierra de García Igual, Márquez. de vez en Claro. cuando se contagia de Argentina, hace una década que está, qué sé yo. Bueno, 8:55.
tiempo real. ¿Dónde estamos? La mañana de Now 97.9. Bueno, ya casi las 9 en toda la República Argentina. Hoy va a ser un día muy marcado a fuego por la marcha y el colectivo que va a enarbolar las banderas de la defensa de la educación pública. Yo creo que se agrega un componente más que la defensa de la educación pública, es el ataque contra la universidad pública. Son dos cosas distintas. Y creo que el gobierno entró en ese andarivel cuando ayer tomó una decisión provocativa por excelencia, en la previa de la marcha, de hacer, con la firma del ministro Caputo, el ministro jefe de gabinete Adorni, con la indicación del presidente Milei, después de lo que fue la reunión de gabinete del pasado día viernes, un recorte en los programas gubernamentales que alcanza la cifra de 2,3 billones de pesos. Fruto de la caída de la recaudación. Entonces recorta financiamiento a hospitales, Incucay, Instituto Malbrán, programas como el Educar, achica fondos de ATN, el programa de acceso a los medicamentos para la detección temprana de cáncer. Se utilizan buena parte de estos fondos, 20.000 millones de pesos en este caso. De hecho, la tapa de Clarín tiene algunos datos. Dicen que a las universidades la afectación es de más de 78.000 millones de pesos. O sea, las universidades van a una marcha pidiendo más fondos y el gobierno recorta ayer nomás más de 78.000 millones de partidas. El Plan Nacional de Alfabetización es uno de los más afectados fruto de este nuevo recorte en la educación. Más allá del recorte a la asistencia financiera a las provincias, en el área de salud, en el acceso a medicamentos y también determinados tratamientos, en todos los diarios de las provincias uno encuentra cuál es más o menos la afectación de fondos que se van a girar en menor medida a esa provincia. Y uno encuentra en los títulos del interior que algunas provincias son 4.000 millones, otras son 10.000 millones, otras son 15.000 millones, porque eso derrama después. Cuando vos frenás obras de infraestructura, cuando vos frenás algún tipo de obra que está financiando el gobierno nacional, poca, o frenás programas que vuelcan ingresos en esa economía, estás reduciendo finalmente circulante y por lo tanto contrayendo más un consumo que está depreciado. El gobierno entró en esta lógica porque efectivamente le bajó la recaudación, porque la economía se estancó, porque además hizo exenciones impositivas múltiples para los grandes actores, porque además hizo un blanqueo extraordinariamente oneroso, entre otras cuestiones. Para los que entraron no pagan ingresos, no pagan bienes personales por los próximos 5 años, por ejemplo. Entonces hay recursos que el Estado dejó de obtener de los privados, de aquellos que están en la cúspide de la pirámide. No es que están en el fondo de la pirámide, no es de los que están sobreviviendo comprando alimentos, digamos, y solo gastando en alimentos. Porque de hecho el IVA sigue siendo del 21%, para el que todo lo tiene o para el que nada tiene, digamos. Que es un sistema tributario que en algún momento hay que revisarlo y que el gobierno ha dicho que en perspectiva tiene ganas de cambiarlo. Entonces entramos en una discusión ya más compleja. Insisto, la marcha de hoy, independientemente de que muchos van al abrazo de la universidad pública porque se formaron en la universidad pública, porque estudiaron en la universidad pública, porque tienen hijos que van a colegios dependientes de las universidades o porque simplemente tienen la vocación de considerar que uno de los distintivos de la Argentina, en desmedro del resto de Latinoamérica, ha sido lo que la educación pública forjó, aún con sus problemas, sus debilidades, irregularidades que están acá y allá en todos lados, también va a aparecer un sector que va a decir no al ataque. Entiendo la auditoría. Lo que no entiendo es el ataque sistemático. Porque lo de este chico Álvarez es realmente kafkiano, digamos. Es de una explicación. 29 meses de gobierno. Se habló hace 1 año y medio de la auditoría. Ya desde el 2024 se dijo, primero, está sobrevolando la idea del arancelamiento. Está sobrevolando la idea de cerrar universidades. El gobierno lo ha manifestado por lo bajo. Milei en campaña lo decía, no puede haber tantas universidades en el conurbano, por ejemplo. Que es un debate, puede serlo. Lo que no se puede es cambiar lo que ya está, mientras no haya una legislación que lo ampare. Pero el gobierno en esta materia incluso contradijo la propia ley. Está en la Corte el planteo sobre los recursos universitarios. Al presidente le está en su derecho vetar total o parcialmente una ley, como ocurrió con la ley de financiamiento universitario en 2024, la vetó. Luego, la oposición quiso buscar mayorías especiales para consolidar esa ley, no pudo. Por lo tanto, se cayó. La universidad mantuvo un recorte importante respecto al 2023.
Pero no solo en las partidas de salarios, que incluso son superiores a la de los empleados públicos, porque los empleados públicos ajustan todos los meses por UPCN. Docentes y no docentes de las universidades no. De hecho, estuvieron 3-4 meses sin ningún tipo de incremento. O más tiempo inclusive en algunas casas de altos estudios. Por eso ahí el recorte en el poder real de compra supera el 33% en los últimos 2 años. Es decir, de cada 3 cosas que compraban pueden comprar 2. Que es mayor que en los estatales, que ha sido del 17-18%, la mitad. También perdieron, pero perdieron menos. Pero además para gastos operativos tienen menos de la mitad en términos reales de lo que tenían hace 2 años. Estos son datos absolutamente elocuentes para universidades que son autónomas, que tienen sus propios estatutos y que tienen sus sistemas de auditorías. El problema es que el gobierno quiso auditar, pero no conformaba la Auditoría General de la Nación, que es el organismo que hace las auditorías. Nos puede gustar más o menos, pero esa es la ley. Y eso es lo que debió haber hecho para dar una señal concluyente de que quería hurgar sobre los gastos universitarios, donde probablemente haya cosas que hacer. También es cierto, los posgrados, salvo excepciones, la mayoría de las universidades los cobran. Tienen ingresos genuinos. Ayer hablaba con la gente de odontología. Ellos cobran por la atención que hacen a más de 250.000 personas.